Hola, ¿cómo están? Una sorpresa ahí queríamos darle con la pastora. Así que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a todos, a toda la iglesia Tierra Santa, renovados por el Espíritu, de Ñuñoa, de Curacaví, de Cerrillo, de Quilicura, y a todos los que nos ven de otros lugares, a todos los hermanos que se conectan con en esta red. Así que, ¿cómo está, pastora? Hola, bien, feliz de poder estar junto a ustedes en este día especial de discipulado, esperando que se vayan conectando de a poquito, contentos porque vemos que estamos cada día creciendo, estamos muy felices, tenemos un nuevo ministerio en la iglesia Gendy Junior, que es una bendición. Y se nos están uniendo maestros y eso también Sí, es una bendición. Sí. Hay una activación de ministerios. Sí, maravilloso. Oiga, ¿qué ha pasado rápido el tiempo? Oiga, estamos terminando marzo. Marzo. No, y ya entramos al otoño. Hoy día se supone que es el día oficial ¿Sí? en que empezamos el otoño, claro. Impresionante. No sé si le pareció a usted que ha pasado el año, pero muy rápido. O sea, los 3 primeros meses. No, y hay una cosa, que el verano parece que se quiere quedar. por el calor. Sí, por el calor, porque parece que el verano no sabe que ya empezó el otoño. Y así está cambiando incluso el clima. Muy caluroso. Estamos viendo esta... De hecho, dicen que este fin de semana, toda esta semana, va a ser de mucho grado. 30 y tanto están anunciando. Bueno, mientras tanto nosotros esperamos que ese mismo calor que hay afuera esté en los corazones de los que nos van a escuchar hoy día, de los que ya nos están escuchando, de que están ya conectados ahí. Claro, queremos ahí que haya un corazón ardiente. Hemos tenido estos cultos maravillosos, los últimos 3 cultos, ¿no? Sí. Han sido preciosos. Lo importante de todo es que la gente está entendiendo que nosotros no somos la iglesia, que todos somos la iglesia. Así es. Y que cada uno, dentro de lo que el Señor le ha llamado, tiene un propósito y tiene un plan. Y que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y que lo va a cumplir, porque el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará, Sí. ¿cierto? Este es un año profético, de hecho tú lo anunciaste, que va a ser un año rápido, donde los primeros meses va a ser de esfuerzo, de entrega, de brindarnos en todo, con todo. Con tutti. Y si eso es así, dice el Señor, prometió que iba a ser de la mitad del segundo año para adelante, Del séptimo mes casi. iba a ser un cambio poderoso en lo espiritual. En lo espiritual. Por eso que en el libro de Joel, cuando yo le he hecho mucho hincapié en esa palabra del capítulo 2 de Joel, del 13 en adelante, cuando el Señor habla y dice que primero rajimos nuestro corazón y nuestras vestiduras y da una serie de pasos que tenemos que hacer nosotros como iglesia para conseguir que nos falte el pan, que nos falte el aceite, que nos falte el vino. No, y de hecho también, claro, el Espíritu ha ido poniendo lo que tenemos que hacer y en lo que tenemos que trabajar este año. Si te das cuenta, hemos trabajado la prueba, que la prueba de parte de Dios es algo para crecer, para madurar, para que podamos nosotros estar adiestrados frente a la oposición. Muchos temas sobre la crisis, sobre la prueba, sobre la madurez, y de hecho el tema de hoy día se llama la importancia que tiene la madurez en el propósito. Wow. Lo repito, la importancia que tiene la madurez en el propósito. Amén. ¿Lo dice usted conmigo? La importancia que tiene la madurez en el propósito. El pastor Julián habló el domingo un temazo, un temón tremendo, porque también habló de la confianza que hay que tener en Dios, porque Él es bueno, porque es santo, porque es poderoso, porque es confiable. Entonces todas las palabras que hemos dado de alguna manera encierran los tips que nosotros necesitamos para trabajar este año.
Entonces, el pastor Julián estuvo este domingo hablando de la mediocridad espiritual. De la mediocridad espiritual. De salir de la media. Y también mostró 3 actividades donde se requiere trabajar con disciplina y con esfuerzo. ¿Se acuerdan? Que mencionó al soldado, que el soldado sirve a su Señor y se deja todo lo demás para dedicarse. Habló del atleta, que también tiene todo un trabajo de disciplina, de horarios, de comidas, y como labrador, que también tiene que esperar y hacer, trabajar la tierra, etcétera, etcétera. Pero también habló que la Biblia en el griego define 3 clases de hijos, dependiendo de su nivel de crecimiento y de madurez. Vuelvo a repetir. La Biblia habla de 3 clases de hijos. Cuando habla, nosotros, lamentablemente, en nuestra Biblia leemos hijos, no más. Pero por eso es que nosotros manejamos el griego para ver qué es lo que quiso decir. Y de hecho, la palabra hijo tiene 3 connotaciones distintas. Entonces, dependiendo de su nivel de crecimiento y madurez que tenga, por ejemplo, tenemos la palabra, pastora, tecnón, que la mencionó también, que significa un hijo adolescente. Viene después también la palabra nianisco, que también lo explicó un poquito el pastor, que se llama un guerrero adiestrado. Y huío, que es hijo maduro. Este último es un hijo de manifestación, que es lo que nosotros queremos trabajar. Un hijo de manifestación, y que es el que necesitamos que se manifieste en este tiempo, que trabaje y que se adiestre para ser un hijo de manifestación. Y de hecho, Romanos capítulo 8, versículo 14, dice 8:14, Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos huíos. Si usted le puede poner ahí en su Biblia, cuando dice hijos significa huío. O sea, en el fondo lo que está diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios o que le obedecen al Espíritu, estos son hijos maduros de Dios. Amén. Amén. Hijos esforzados, adiestrados, obedientes, sujetos. Eso es lo que está diciendo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y la idea es que son obedientes al mandato de lo que Dios quiere decir, estos son hijos huíos de Dios, hijos maduros de Dios. Entonces la palabra huío significa hijo maduro. ¿Y qué es lo que es un hijo maduro? ¿Qué es un hijo maduro? Es alguien al que se le puede confiar responsabilidades grandes. No se puede, pastores, y usted lo sabemos muy bien nosotros, no se puede delegar en personas que no tienen este crecimiento, esta madurez. Necesitamos personas, y Dios las necesita en el sentido de que no se puede lograr una visión ni un propósito si no se pueden confiar responsabilidades grandes en las personas. De hecho en la vida normal, ¿no? Por eso que ponen mayoría de edad. Claro. ¿No? Porque a un niño no se le puede confiar que maneje un auto, no se le puede confiar que cuide la casa o cuide una persona mayor, ¿verdad? Claro, porque necesita cierta confiabilidad. Y madurez, crecimiento. Incluso, mira, Pedro dice, siendo ejemplo de la grey. O sea, una persona huido es una persona que es ejemplo de la grey, siendo un modelo. Wow. ¿Y qué es ser modelo? Es una persona que exhibe el carácter y la vida de Jesús o de su mentor como ejemplo a los demás. De hecho, uno de los grandes problemas que enfrenta la juventud moderna en la iglesia de hoy es la falta de personas que modelen a Cristo. Personas que sean caudillos, personas que los que vienen detrás de ellos puedan reflejarse, que ellos puedan reflejar y la gente quiera seguirlos. Oramos por eso todos los días, porque se levante este grupo, ¿no?, de personas, no importa la edad. Yo digo, a veces hablamos de jóvenes, pero yo creo que uno siempre es joven en el espíritu. Sí, claro. Y yo creo que estas son las personas que están recibiendo. ¿Te acuerdas la palabra que habló de los árboles secos? Estos se van a volver hijos huidos. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Que así va a ser, porque son personas que se van a levantar con este vigor y esta fuerza. Bueno, lo estamos viendo, ¿eh? Sí. Cada domingo quiero decir que nosotros estamos muy contentos porque sentimos el mover del Espíritu en la iglesia, en la música, en los ministerios, algo se está moviendo, y eso es bueno, porque estamos caminando hacia lo que Dios está diciendo. Nosotros estamos reforzando
en profundidad en las materias que Dios quiere que nosotros nos esforcemos. La palabra huido tiene 3 características en la cultura judía. La número 1. La número 1, para que ustedes si están anotando ahí, porque cuando yo tomo apuntes, sí, a veces no alcanzo, dice, en la número 1, dice, alcanza la edad de 30 años. Esta era la edad, este nivel de madurez, según la Biblia, se alcanzaba a la edad de 30 años. Antes de esa edad no se podía confiar a un hijo nada de mucho valor, lo que estábamos conversando. Claro. Fue a los 30 años, por ejemplo, que Jesús comenzó su ministerio. Que David comenzó su reinado a los 30 años. Claro. Mira. Muchos empezaron a los 30 años. Y el profeta Elías comenzó su llamado, entre otros, porque esa era la edad más o menos en la cultura judía. Sí, en la cultura que judía. definía una persona que era confiable. ¿No? Que se le podía darle herencia. ¿No? Sí. El hijo huido era un hijo que ya podía pararse como anciano en la puerta de la ciudad. Amén. Podía votar en las elecciones. Sí, amén. Y en definitiva podía asumir cualquier tipo de responsabilidad. Ese era el hijo huido. Número 2. Número 2, era un hijo semejante a su padre. Tenía ciertas características, ¿se da Estas son cuenta? características del hijo. La número 1, alcanza la edad de 30 años. Ahí empieza la característica, la edad de un hijo huido. En el cual se podía dar responsabilidades, podía votar, podía comenzar su ministerio, etc. Número 2. Era un hijo semejante a su padre. Otra característica, un hijo semejante a su padre. El hijo maduro venía a parecerse a su padre en todas las áreas, en todas. En el carácter, en su manera de hablar, en su manera de pensar y actuar, era una réplica de su padre o de su mentor. ¿Te fijas que hay como una formación? Es una formación. Claro. Entonces, el hijo huido, como dice usted, era semejante a su padre, a su mentora, a su guía. ¿En qué? En todo, era una imitación. En el carácter, en su manera de hablar, en su manera de pensar y de actuar. Sobre todo en la cultura judía. Claro. Sobre todo en la cultura judía. Jesús vino a ser exactamente como su Padre Celestial acá en la tierra. ¿Sí? Es una réplica de su Padre aquí en la tierra. Dice, Jesús vino a ser exactamente como su Padre Celestial y nosotros debemos tener como meta y como propósito, esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito, llegar a ser como Él. Así es. ¿Sí? Eso dice, llegar a la estatura del Señor. Y de la misma forma ocurre con nuestros padres espirituales. Así es, porque es lo mismo. Bueno, en este caso nosotros vendríamos a ser los mentores de ustedes, ¿no? Cuando Pablo dice, por ahí lo vamos a leer, que sus discípulos lo copiaran, lo imitaran a él. Entonces, de la misma forma entonces ocurre con nuestros padres espirituales, que somos nosotros en este caso, o sus guías. Dios lo ha puesto como modelos hasta que lleguemos a ser hijos maduros. Ahí está, el apóstol Pablo mandó a los corintios, a los que lo imitaran, a la iglesia de Corintios, como él imitaba a Jesús. Así. O sea, ustedes nos imitan a nosotros, pero siempre y cuando nosotros imitemos a Jesús, ¿verdad? Si no lo hacemos, no nos sigan. No nos sigan eso. ¿Sí? Número 3. Número 3 es un huido. hijo que está listo para recibir su herencia. El hijo huido está listo a los 30 años, entre los 30 y los 40, para recibir su herencia. Sí, es bueno mencionar que no es que usted tenga, chuta, yo ya me falta mucho para los 30, o otro diga, chuta, yo me pasé de los 30 y ya tengo como 40 o 50. No, tienen más. Para los judíos era esa edad. Acá nosotros hoy día es por gracia, es por espíritu, por lo tanto no tiene que ver con una edad correlativa, tiene que ver con una madurez. Y una persona puede ser madura a los 20 años, a los 15 años, a los 30 años, como conozco personas que tienen sobre los 50 y son inmaduras totalmente. Entonces quiero que entiendan el contexto que lo estamos enseñando. Un hijo huido tiene estas 3 características, es un hijo que también está listo para su herencia. ¿Por qué? Porque es maduro. Porque no la va a despilfarrar. Exacto. ¿No? Porque no va ¿cuánto se llama? A avergonzar a su padre, como pasaba, ¿no? Claro. Es un hijo que está listo para recibir su herencia, de acuerdo con la cultura bíblica con respecto a la herencia, el hecho de ser hijo y de haber llegado a los 30 años, no era una garantía. No era garantía para recibir la herencia del padre. Ese hijo debía tener frutos de madurez. O sea, mostrar que sí se podía confiar en él. Sí, claro. Y si no era así,
Mira qué interesante. El padre podía escoger a la persona que él quisiera, aunque no fuera su familia, para darle la herencia. Oye, pero mira, ahora que estamos conversando esto, me estoy acordando de ¿cuánto se llama? Del plato de las lentejas, como el que cambió su... Esaú. A Esaú. Esaú no tenía madurez emocional. No. Porque de eso se trata esto. De llegar a una sucumbió de, él por madurez, de resiliencia. Por un instinto de carne. Por hambre. Venía Claro. cansado, había ido a... Fue más fuerte que lo que Dios le ofrecía. Ya, cuando tú no eres maduro, cuando no estás en una... No valora. No está en el estado de ¿cuánto sabes? Valorizar lo que tenemos. Y de hecho nosotros, la mayoría, en muchas ocasiones nos encontramos desnotando lo que tenemos. No lo valoramos. No valoramos lo que tenemos. No valoramos lo que Dios nos ha dado. No valoramos ni la vida, ni el trabajo, ni los estudios, ni los padres muchas veces, ¿no? Estamos desconformes. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a una altura de madurez de la gratitud, de aquilatar, de sopesar. Entonces el hijo podía tener los 30 años y era como un término general que podía recibir la herencia, siempre y cuando mostrara que tenía la capacidad de demostrar que era maduro. De lo contrario, el padre podía escoger a la persona que él quisiera, aunque no fuera de su familia. Por lo tanto, el hijo, escuche bien, tenía que ser escogido para recibir la herencia del padre. El libro de Gálatas. Por eso en lo el dice. libro de Gálatas, en el capítulo 4, en versículo 1 y 2, capítulo 4, lo hemos mencionado antes, 2, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, lo que estábamos hablando, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es señor de todo. Es dueño de todo. Pero Dios no te lo va a dar si tú y yo nos mostramos que hemos crecido, que hemos madurado y que vamos a usar bien los bienes. Estamos hablando aquí de los bienes que Dios nos da, los dones y los talentos. Todo. Sí, aparte de toda la añadidura, ¿cierto? Sí. Los dones y los talentos. Sino que está bajo tutores Que y curadores hasta el tiempo señalado que vendríamos siendo los padres, los profesores, los pastores, nosotros como padres espirituales, ¿no? Para guiarla a usted, porque estamos hablando aquí de ser cristiano. Ahora, es importante entender que Dios tiene una herencia espiritual, tiene una herencia material y tiene una herencia física. Wow. Que no se nos puede entregar, si no, escuche bien, hasta que lleguemos a una edad de madurez espiritual, en la que nosotros nos parezcamos a nuestro Padre. Por eso es tan necesario, hermano, desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Hemos estado trabajando los pastores en los temas de discipulado, en los temas del domingo, en que Dios estamos, pero siendo majaderos con el tema de crecimiento, madurez, ya no ser niño, no ser fluctuante, no ser una persona que desune, que divida, no ser una persona que murmure, sino que es una persona que una persona que pueda proyectarse. Entonces, para poder recibir la herencia tenemos que desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Jeremías, por ejemplo, también lo plantea que para lograrlo hay que confiar y ponerse en las manos del Señor. Amén. Amén. Por ejemplo, vaya a Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 8. Yo lo voy a leer en la NBI, en la versión NBI. Me gusta como lo dice. Pastora, si gusta lo lee. Ok. Jeremías 18, del 1 al 8. Aquí hace una figura el Señor, una comparación. Dice, sí, esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Versículo 3. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Versículo 4 dice, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. 5. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Gloria a Dios. Y 7 dice, en un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino. Pero si la nación de la cual hablé
se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligir. Mira lo interesante. Él dice que le dijo a Jeremías, mira, anda a la casa del alfarero, te voy a hacer una similitud. Te voy a mostrar en la forma práctica lo que yo puedo hacer con ustedes. Lo que yo hago también, Claro. Entonces se le desarmó, vio él que se le desarmó una vasija que significamos nosotros, y él es el alfarero. Amén. Entonces Amén. se le deshizo y dice, ¿acaso yo no lo puedo hacer de nuevo? Entonces la Biblia aquí muestra como una figura, un símil, a Dios como el alfarero y a nosotros como el barro, donde él como alfarero empieza a tratar el barro, empieza removiendo una mala actitud, removiendo un orgullo, removiendo una soberbia, removiendo aquella manera errónea de pensar o de actuar, moldeando y dando otra forma en nuestra mente hasta llegar a ser transformado a su imagen y semejanza. O sea, Dios trabaja en nosotros como el alfarero si nosotros nos disponemos como ¿cómo se llama? Como barro, para que Él pueda moldear, y Él va a ir sacando lo que no sirve, va a ir sacando lo que no le gusta, va a ir sacando, ¿me entiendes? Pero lo más importante de esto, que a veces uno cuando empieza a escuchar y uno empieza a ver como que no le gustamos a Dios, resulta de que cada vez que nosotros hacemos un cambio, somos nosotros los que disfrutamos de ese cambio. Por supuesto. Porque Dios sigue siendo Dios, Él es perfecto. Entonces, cada vez que nosotros nos disponemos a hacer un cambio, esto mismo en el taller, que se hizo 7 meses de ese taller, para que nos enfrentásemos nosotros a nuestras propias heridas emocionales que nos estancan y que no nos dejan recibir esta herencia. El crecimiento, el llegar a ser un hijo maduro. Y Dios muestra su poder. Si en el fondo, si mira el versículo 7 dice, yo en un momento puedo hablar de arrancar, de derribar y destruir a una nación o a un reino. Wow. O sea, ¿cuánto más a una persona, si quisiera? Pero también si la persona se da cuenta que Él es el Señor y que no tenemos, que es la mejor socio que podemos tener, dice, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, porque maldad es todo, hacer todo lo contrario a lo que Dios nos enseña. Amén. Resistirnos a Él. Eso es maldad para Dios. También yo me arrepentiré de eso y haré con ellos cosas hermosas. Entonces la Biblia siempre nos quiere llevar a que nosotros entendamos que con Dios, y de hecho lo explicó muy bien Julián, en que Él es confiable, que es lo mejor que podemos hacer. O sea, depositar nuestra confianza, y que cuando Él nos dice haga esto o haga esto otro, no es porque nos quiera perjudicar, es porque nos quiere que nosotros tengamos lo mejor de nosotros. Seamos personas confiables, maduras, que podamos enfrentar la vida, si nosotros crecemos en eso, vamos a poder enfrentar problemas en los matrimonios, problemas en las relaciones, podemos sanar heridas del pasado, de amargura, de tristeza, de abuso, porque Dios nos está adiestrando en nuestras emociones. Pero también podemos estar apercibidos en todas las oportunidades que tenemos. Porque cuando tú estás con tus trancas emocionales, vienen las oportunidades, se abren tus puertas de oportunidad y estás tan ensimismado en tu corazón, en tu razonamiento, a lo mejor incluso en tus depresiones, porque existen, no alcanzas a ver esta mano del Señor cuando te abre las oportunidades. ¿Por qué? Porque cuando estamos tan trabados, digo yo, no podemos sacar a relucir, porque el que te saca el verdadero potencial es Dios. Y es Él, si nosotros no entendemos, porque eso es lo que pasa, que no entendemos. Por eso es que decía Pablo, da el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Lo que no entendemos es que Dios puede, como dijo, arrancar, destruir, derribar toda amargura, toda tristeza, todo abuso. En Él está la solución, en Él está la sanidad, en Él está la libertad. La verdadera libertad. Entonces, claro, porque si no conocemos la verdad, esa verdad nos va a hacer libre. Y eso es lo que les cuesta tanto entender al pueblo, porque es el mejor lugar donde podemos estar. Cuando Dios nos pide algo, hazlo, aunque no estemos acostumbrados, porque eso te va a llevar a un crecimiento donde tú vas a poder disfrutar de herencia y vas a disfrutar de todo lo que el legado que Dios nos ha dado. Amén. De hecho, Él es el que comienza en nosotros la obra. Filipenses capítulo 1, versículo 6,
Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, ¿de qué? De que el Señor es el que empieza en nosotros. Él nos quiere dar, nos ama tanto que quiere transformarnos y nosotros no lo entendemos, nos cuesta tanto. Él es el que comenzó en vosotros la buena obra y dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Él venga. Aleluya. Es su obra redentora. Claro. ¿No? Nos redime todos los días en cada área. Ahora, el desarrollo del carácter, según el carácter de Dios, tiene mucho que ver con la disciplina. Con la disciplina, con la obediencia y los hábitos que hemos formado. Claro. O sea, si no nos disciplinamos, y por Dios que nos falta disciplina. Oh, ¿no? Sobre todo el chileno. Sobre todo nosotros, chilenos. No nos gusta la parte disciplinaria. Es que la vemos como un castigo, la vemos como o sea, somos reacios al esfuerzo. Estoy hablando generalizando, porque siempre hay gente, tenemos en la iglesia que ha sido súper esforzada, pero también tiene que ser esforzada en Dios. ¿Para qué? Para que si hasta aquí han llegado cosas grandes, con Dios puede hacer mucho más. Y el tema de la disciplina, lo voy a tocar nuevamente, que nos atañe a todos, es cuando uno se propone un cambio de hábitos, por ejemplo. Vamos a ver el hábito que es más importante dentro de nosotros como cristianos, que es la oración. Uh-huh. Cuando tú te propones en la oración, incluso muchas veces el pastor Julián y tú lo han predicado, que cuando uno empieza una oración a veces va con repetición, pero de repente entra ese fuego, y uno termina, pero no sé, pues cortando cabeza, pero te tienes que disciplinar en horario. Cuando el Señor dice, búscame a primera hora, yo no entendía mucho esto de que búscame a la primera hora de la mañana, antes de empezar todas tus cosas. Y yo entendí después que cuando buscaba al Señor a primera hora, era como entregarle todas mis cargas y hablar con Dios. Y era la mejor terapia, porque durante el día tenía ¿cuánto se llama? Como un depósito de gracia. El depósito de gracia para ver las cosas de otra manera que no las veo cuando no oro. Entonces, mira, por eso que la disciplina está dentro de lo que es el carácter. Nos cuesta entender la importancia que tiene en el reino, porque eso te hace ser confiable. Tú miréis, ¿cómo? Porque el carácter es revelado en lo que hacemos cuando nadie nos está viendo. Amén. Muchos cristianos se pierden en que dentro de la iglesia son de una manera, pero afuera son totalmente distintos. Y eso es falta de carácter. Muchas personas se preocupan por complacer a los hombres, pero no se preocupan de complacer a Dios. Hacen lo correcto cuando alguien los está viendo, pero no tienen el mismo cuidado cuando solo Dios los está mirando. Por eso es que yo hago tanto hincapié cuando nos vamos de vacaciones, en que Dios no sale de vacaciones, ni el diablo tampoco. Entonces nosotros no estamos hablando de que tenemos que ser religiosos, no. Pero el carácter te hace operar de una manera recta, de una manera fiel, leal a los predicamentos o a los conceptos que Dios te da. Eso es carácter. Claro. Saber no ser vencido por la carne, no ser vencido por las emociones, no ser vencido por la influencia del momento, como le pasó a Esaú. Es que eso te habla también de la integridad, ¿no? Es que parte del carácter. Claro, la integridad es muy, muy, muy importante. Hay gente que lleva años en la iglesia y no tiene carácter. Se caen por poco, o sea, de nada se caen. Mira, por eso te digo, a mí la palabra líder, he conocido tanto que llegan líder con nombre de líder, pero tú le tiráis la bolita y se caen de cosas súper pequeñas. ¿Por qué? Porque no han sido formados en el carácter. ¿Saben qué han sido formados? En hacer cosas. En hacer cosas. Obra. En eso son líderes, pero no en el ser. Y esta iglesia, por eso mucha gente se nos va de acá, porque no dan la talla. No soportan la corrección, porque vienen rechazados, tienen problemas de rechazo, entonces no aceptan la corrección, lo ven como una crítica, pero no de acuerdo a la palabra. Y eso también porque no tienen relación con la palabra. No. Y lo otro que yo te quería comentar es que el liderazgo en el mundo, como una esfera mundial, el liderazgo está muy manoseado. Mucho. Muy. Es que también, mira, es un tema de círculo vicioso, porque de repente
si no tienen las personas que quieren apoyar el reino, uno trabaja con lo que hay. Y muchas veces eso que hay una buena disposición, pero no carácter todavía. Porque están siendo formados. ¿Entiendes? Por eso que Pablo decía, hijito, Gálatas 4:19, Gálatas 4:19, decía, hijitos míos, ¿por quién vuelvo a sufrir dolores de parto hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros, porque una vez que ya sea formado, ya no sufre más. Porque ya sé quién es esta persona. Es una persona que va a la pelea, es una persona que no se me va a caer, es una persona que si yo le digo póngase ahí, usted me va a responder. Entendiendo que en la asignación no hay abuso. No, porque en el fondo hay gente emocional que simplemente si no le gustó algo, no más po, y deja botado. Romanos 8:29 dice, Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ojo, pero hagamos un punto ahí. Él nos predestinó, o sea, antes de formarnos, antes de que nosotros naciéramos, Él ya estábamos predestinados con una misión y un propósito. Que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, no a de un hombre cualquiera. Por eso que nos da su gracia y su espíritu. Por eso que una persona, Él dice, no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Amén. Entonces, ese es el gran propósito de todos nosotros en la tierra. Ser conformado, dejarse conformar a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el primero de muchos hermanos. Sí. En el fondo está hablando de ser formado igual a Él. Bueno, esa es nuestra meta. Sí. Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Tratamos de hacer. De formar en ustedes el carácter. Claro, imagínate, y hay muchas iglesias que hablan de otras cosas que no dejan de ser importantes, como las finanzas, como la administración, como muchas otras cosas importantes. No es menos importante, pero se nos va que es la formación del carácter, que es lo que marca una persona, y es lo que Dios ha marcado. Entonces la palabra imagen no se refiere a una cuestión física, sino a un tema de carácter. Volvemos a lo mismo. Cuando el Señor dice, sean hechos formados a la imagen y semejanza, es un tema de carácter. Recuerda que Él dice que nos creó de Él mismo, a su imagen, que quiere decir forma, figura, sombra. Y semejanza, o sea, patrón, parecerse o actuar como Él. Esto lo deberíamos repetir por si lo quiere anotar. Él nos creó, dice, a su imagen, ¿se acuerda? Y imagen quiere decir forma, a su figura, a su sombra, pero también agregó y semejanza, que quiere decir patrón, un patrón, parecerse a un patrón de conducta, de actuar como Él. Amén. Es alta la vara. El Señor quiere trabajar en nuestro carácter. Totalmente. Todos los días. Eso es lo primero. Hasta que lleguemos a ser personas que actúan como Él. ¿Y cómo es eso? Pedro te da la respuesta. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Los que están anotando ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Esa es una forma, ¿no? Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba todas las causas al que juzga justamente. Y espérame un poquito. Qué tremendo es y qué difícil es, los que me están oyendo, les tiene que haber pasado más de mí, ¿no? Dejar la causa al que juzga justamente. Mientras nosotros, porque nosotros tenemos tenemos un sentido de justicia claro. Humanamente. Queremos que la justicia Dios la haga a la forma de lo que nosotros esperamos claro. que haga. Cuando no se hace a nuestra forma, nos sentimos decepcionados de Dios. Pero resulta que yo he aprendido en esta vida con Él, de que cuando tú ya entregas totalmente esta ofensa, este dolor, lo que sea, o esta injusticia, por decirlo así, cuando tú entregaste ya la injusticia a Dios, ya te dejaste de maquinar tu venganza, porque la justicia de uno va a intrínseca. Aparte que no está en el Espíritu de Dios. No, pero es que yo lo he visto así. Cuando uno deja de pedir la justicia conforme a mi corazón, cuando yo lo entrego, Dios empieza a hacer su justicia.
Antes no. Antes no lo es. Así es. Y esa es una gran equivocación también porque no ha sido enseñada. La gente puede estar en Cristo, pero cuando le hacen algo piden justicia y piden venganza. El problema es que si no lo entregan, Dios nunca lo va a hacer. He escuchado a personas maldecir, ¿Sí? buscando su propia justicia. Dios necesita un carácter sometido. Totalmente. Para poder proyectarnos y realizar sus propósitos, Dios necesita que nosotros pongamos nuestro carácter y lo sometamos a Él. Por eso que dice que el Señor nos dio el libre albedrío, y en el libre albedrío es nuestra voluntad. Por eso dice que el problema, mira, y el problema es que los problemas de carácter, pastora, como lo hemos visto tantas veces, acaban con cualquier liderazgo en potencia. Cualquiera. Hay personas que tienen dones y ganas, pero tienen un carácter no formado y eso los hunde. Se van enojados, ofendidos y al final no se dan cuenta que Dios lo estaba formando. Porque todo lo que enseñamos sobre las pruebas, el Señor le dijo a Moisés, mira, todo este tiempo te he traído para probarte, para afligirte, para que tengas necesidades, para ver si ibas a ser capaz de usar mi palabra. Lo que yo te enseñé. Lo que yo te he enseñado. Pero ¿cuántos se caen en eso? O nos caemos. Claro, bueno, hemos ido aprendiendo de la vida. Dios necesita un carácter sometido para poder proyectarnos y realizar sus propósitos. Por lo cual Dios necesita modelos. Dígalo fuerte. Modelos. ¿Y qué es ser modelo? ¿Qué es el modelo, pastor? Modelo es una persona que exhibe el carácter y la vida de Jesús como ejemplo a los demás. ¿Se acuerda cuando mencionamos a Pablo que dijo en 1 Corintios 11.1, 1 Corintios 11.1, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo? Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Hay una versión amplificada, pastora. ¿Cómo dice? La versión amplificada dice, háganse un patrón ustedes mismos, conforme a mí, sigan mi ejemplo, tal como yo imito y sigo a Cristo. Tal como yo imito y sigo a Cristo. Cada hombre lleva en sí mismo la responsabilidad de 4 generaciones y eso me impactó. Esto es impresionante. Mire lo que está diciendo la pastora. Cada hombre, mujer, estamos hablando de género, lleva en sí mismo la responsabilidad de 4 generaciones después de él. Mire la responsabilidad. Por lo tanto, pastora, dice, por lo tanto, junto con la responsabilidad, tiene un gran propósito de vida. Y por eso, si lo piensa bien y nos preparamos para ser modelos para bien, habrá 4 generaciones que nos seguirán de forma positiva en todo lo que hagamos y en la tierra. Y serán bendecidos. O sea, todo lo que nosotros hagamos de aquí en adelante va a tener trascendencia para bien o para mal. Una repercusión. Trascendencia para bien o para mal. Hemos visto con el tiempo, nosotros ya tenemos generaciones, y uno va viendo cómo se van repitiendo ciertas maldiciones generacionales, los errores, incluso enfermedades que se van repitiendo por generaciones, y nosotros cuando hemos sido llamados por el Señor, estamos justo en la posición de pararnos en ese lugar y decir, hasta aquí, todo lo que se torció, porque el Señor dice que yo vine a enderezar lo que se había torcido. Por lo tanto, yo me paro con ese conocimiento, ¿no?, en Cristo Jesús, de que es Él en nosotros el que va a enderezar la senda de nuestras generaciones. Él es el reparador de portillos. Por eso que si nosotros lo entendemos, y eso Dios nos dé la gracia para explicarlo, que si nosotros nos preparamos y entendemos y tenemos la confianza en Dios, nosotros como modelos para bien vamos a impactar 4 generaciones que nos van a seguir de forma positiva en todo lo que hagamos acá en la tierra. Y esto es un ensanchamiento del reino también. Total, porque entonces, a eso fuimos llamados. Ahora, ¿cuáles son las áreas en las cuales debemos modelar a Jesús? Wow. Bueno, primero en el hogar. En el hogar. En el trabajo. En la familia. Porque hay personas que quieren ser, no sé, líderes en la iglesia o sacerdotes en la iglesia, pero en cierta área, pero la palabra es bien amplia. Oye, vamos a tener que hablar de sacerdocio. Sí, se malentiende muchas veces lo que es sacerdocio. Sí, sería muy buena. A veces, incluso, a veces se vincula sacerdocio solamente con manejar los dineros. Con la administración. Claro, y no tiene que ver con eso. Sí, a veces
eso es un tema religioso, pero en realidad el que tenga la mayor capacidad para administrar es el que tiene que llevar. Puede ser el hombre, puede ser la esposa o la esposa. Claro, entonces, ¿cuáles son las áreas en las cuales debemos modelar a Jesús? Entiéndase que esto es completamente transversal. No es solamente que muchos cristianos son en la iglesia de una manera, pero afuera son distintos. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos que trabajar el carácter y modelar esto? Mostrar carácter. En el hogar, en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, wow, en el amor, en la integridad, en el servicio, en la compasión, en la sumisión, en el temor de Dios, en nuestra relación con el Padre, en la fe, en la iglesia, en la visión, en el propósito. Wow. Por eso, para realizar bien la obra de desarrollar el carácter de Cristo, se necesitan mentores. ¿Y qué es un mentor? Son personas o líderes sujetos a su cabeza que asumen la responsabilidad del desarrollo integral y espiritual de otros. Estamos hablando de formación. Esta iglesia Tierra Santa es formadora, por eso es que no le gusta a todo el mundo. Porque no todo el mundo está dispuesto a aceptar direcciones, a romper. Primero Dios tiene que romper para poder romper los cimientos que vienen mal hechos muchas veces, para formar lo que es de Él. Ni siquiera es nuestro, sino es que nosotros seamos capos, es lo que Dios es. Porque Dios lo hace con nosotros también. Pero si tú ves la Biblia, todo el momento trabajó con David, trabajó con Moisés, trabajó con Josué, todos los líderes. Todos los líderes que están. Trabajó con ellos en el carácter, en la formación, en la manera, en cómo contestar, en cómo abordar. ¿Cómo asumir? Entonces, el propósito final de un mentor en una iglesia es llevar a los discípulos, es llevar a su familia, es llevar a los creyentes a desarrollar su identidad, el llamado y el propósito de Dios para sus vidas. Saber que tienen autoridad, saber que tienen una legalidad, saber que tienen una identidad, saber que tienen un poder delegado por Dios que es la gracia, poder otorgado para hacer retroceder las tinieblas, saber que tienes un poder otorgado que es la gracia para vivir libre de los deseos mundanos, saber que Dios tiene una gracia que te ha dado para que tengas la esperanza de, mira, Efesios habla todo eso. Los capítulos 1 y 2 de Efesios, deberían de leerlos todos para que así fueran claros en qué es lo que Jesucristo nos entregó ahí en la cruz y en su resurrección. Entonces, volviendo a lo que significa un mentor, el propósito final de un mentor, el propósito final de nosotros, para ustedes como padres espirituales o pastores, como usted quiera llamar, ¿no? Es llevar a usted como discípulo, a su familia y a los creyentes a desarrollar su identidad en Cristo Jesús. El llamado, el propósito de Dios. Yo entiendo cuál es mi llamado, cuál es el propósito de Dios con mi vida. Y una de las características principales de un buen mentor es que tiene un corazón de cobertura, de apoyo, de amor y de paternidad. El mentor tiene que tener estas cualidades porque tiene que tener paciencia, resiliencia, tiene que tener, ¿cuánto se llama? Compasión, empatía. Y todo eso uno lo va desarrollando, porque no creo que pum, nos llegó una varita mágica y nosotros lo estamos haciendo. Nosotros todos los días vamos aprendiendo de él y vamos un poco más adelante para guiarlo a ustedes. Pero también hemos tenido nuestra escuela, ¿verdad que sí? Nuestro desarrollo, el morir al yo. No puede levantarse un Cristo, no se puede levantar el espíritu si el yo no se ha muerto. Y muchas veces hay ciertas filosofías que te hablan del yo y levanta tu yo, sí, pero en Cristo. Y cuando nos volvemos humildes, cuando nos volvemos, pastor, entendidos con Dios, nos damos cuenta que Él tiene la última palabra siempre. Y mira, que lo hemos visto este último tiempo, Él es el que abre las puertas. Él es el que te trae, ¿verdad?, el beneficio. Él es el que trae sanidad a tu corazón. Mira, de repente suena como que uno exigiera nomás y como que si uno no lo viviera, lo dijera esto de una cobertura o de una altura o de un escenario. Como intocable. Como que nosotros no lo hemos vivido y estamos exigiéndole a ellos, a ustedes, algo que nosotros no hemos vivido. No. El que los conoce de cerca y ha vivido con nosotros en el ministerio de los 20 y tantos años que tenemos de ministerio, hemos vivido cosas terribles, deslealtades, infidelidades, quiebres,
hemos vivido deshonra, montones de cosas, y lo hemos enfrentado y eso ha hecho crecer nuestro carácter. ¿Para qué? Para que cuando han venido situaciones difíciles nosotros podamos lidiar de una forma tranquila y sin volvernos locos, si no nos habríamos dado vuelta a la espalda y no estaríamos siguiendo a Cristo. Pero tuvimos desde un principio, es verdad que Dios nos dio dones, gracia, pero vivimos cosas difíciles. Porque todo llamado es probado. Todo llamado y toda visión es probada su autenticidad. Claro, si la visión es de Dios... A nosotros nos dan 6 meses de vida. 6 meses de vida como iglesia. Y acuérdense que yo conté que estábamos arrendando un lugar para 150 personas cuando empezamos. Y teníamos la peluquería cerca y teníamos que con corbata bien enchulado pescar los bafles, pescar todo, porque era el lugar solos, con las puras sillas, teníamos que llegar a instalar todo. O sea, había esfuerzo, trabajo, transpirando antes de predicar, para instalar, para cantar, predicar, hacerlas todas. Y de repente esa misma iglesia se fueron como 30 personas al principio y quedamos solos, ya lo dijimos. Lo hemos contado tantas veces. Y empezamos a hacerlo. Nunca miramos para atrás, nunca dijimos, no, si Dios nos aferramos porque de un principio Dios nos dio la promesa y la visión. Por lo tanto, nunca hemos saltado de visión en visión, hemos tenido una sola siempre. Y eso te tiene que dar a ti una tranquilidad. Porque no andamos al mejor postor, no andamos, a este pastor le fue bien, así que vamos a ir a investigar cómo lo hizo para que nosotros crezcamos. No. Dios nos ha equipado y Dios nos dio una visión de un principio. Entonces, la visión que Dios nos dio, que es importante que la gente sepa, es que nosotros llamamos a ser hombres y mujeres de fundamento, ¿no? Y de hecho han venido profetas de otros lados y sin decirle a nosotros han declarado la misma palabra. Esta casa es casa de fundamento. Siempre dijeron. Hay un fundamento. Y el fundamento de nosotros, el pastor Julián hizo una predica maravillosa hace como 3 domingos atrás y habló, ¿no es cierto?, de lo que era fundamentarse en la roca. Fue una palabra maravillosa y eso es fundamento. Habló del fundamento. Fundamento nuestro es Cristo y nosotros eso es lo que hacemos. Hombres y mujeres, que usted sea fundamentado en Cristo, que usted pase lo que pase, venga lo que venga, las pruebas que tenga, usted no sea parte de la visión, no sea parte de la fe y de la confiabilidad que tenemos en nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, ¿sabe por qué el desarrollo del carácter es tan importante? Y porque que el discípulo se identifique con la visión y con el propósito de su iglesia para que asuma que fue llamado en ese lugar. En términos de identificación. ¿Por qué cree que nosotros insistimos tanto, hermano, en que vea y estudie nuestras prédicas? Es verdad que nosotros tenemos gente que escucha a Pedro, Juan y Diego. Y no está mal. Y no está mal. El tema es que tiene que tener una madurez para escuchar a otras personas. Porque si no, usted puede empezar, de repente algo le indigesta y no sabe quién lo indigestó. Pues está comiendo distintas comidas. Entonces, ¿qué es lo que Dios te manda? Porque esto es de Dios, no es un tema de nosotros. Ni de que egoísta, no. Mire, ¿por qué nosotros insistimos en que escuche nuestras prédicas y se empape de eso? Porque usted, si está en esta iglesia, va a pensar, va a hacer y se va a conducir de acuerdo con lo que continuamente está oyendo. Desde las ideas, desde las formas, la identidad, palabras de autoridad, palabras de santidad, palabras de propósito, etc. Cuando una ideología es establecida en la mente de una persona, ésta se convierte en su filosofía, o más bien en su manera de pensar, y esto llegará a ser el fundamento de sus creencias. Y si resulta que están enseñando otra cosa, yo tengo amigos que enseñan cosas que a veces no están correctas. Entonces, si usted escucha algo que no es, usted lo va a empezar a enseñar como parte de lo que estamos haciendo. Esta iglesia tiene una asignación y que es en guerra y en sanidad interior. Entonces, todos van a ser capacitados en esa área. ¿Se entiende? Así es. Entonces, por eso es que el Señor en Juan... El libro de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 63, Juan 6, 63, decía, el Espíritu es el que da vida,
La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y aquí mira lo que va a decir. Las palabras, dijo Jesús, que yo hoy he hablado son espíritu y son vida. Y si ustedes me lo permiten, entraré a su corazón y cambiaré su mente. Y para eso, para desarrollar la madurez cristiana, se necesita cultivar la disciplina y la obediencia, lo que hemos venido hablando. ¿Y qué es lo que es la disciplina? ¿Qué es lo que es la disciplina? ¿Qué es lo que es la disciplina? No son golpes, ¿eh? Porque a veces a nosotros decían, te voy a disciplinar y nos golpean. La disciplina es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a ciertos resultados. Es tener también control y dominio sobre uno mismo, ¿no? El dominio propio. Y obediencia es aceptar la guía y dirección que te imponen para el cambio. Es aceptar la guía y dirección que te imponen para el cambio, es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, que en este caso es Dios, de lo que establece una norma o de lo que ordena una ley divina. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que vivamos una vida balanceada en todos los aspectos, integral. Una persona madura y con carácter es alguien que no se deja llevar por los excesos, ni en la comida, ni en la bebida, ni en los deseos sexuales, ni los arranques emocionales, la ira, las contiendas, etcétera. Usted vaya poniéndole algún otro nombre que... El carácter te hace tener dominio propio. Porque de repente, si tú eres líder y va a pasar que de repente alguien te viene con una cosa que uno podría estallar si no tuviera el carácter. Y tiene que abordarlo pasivamente o tranquilamente o de una forma diferente. ¿Cuántas veces, pastor, se ha cometido de alguna manera, en algún minuto, todos hemos estado ahí, en que te has dejado llevar por un golpe de rabia, de ira y quedado la grande, un temperamento no amarrado, y has soltado, no sé, una chorrera de cosas que después no hayas cómo arreglarlo porque te arrepientes, y queda muchos heridos en el camino. De hecho, ¿cuántos heridos hemos ido dejando en el camino? No, y también eso ocurre en los matrimonios. Mira, Primera Corintios da una enseñanza en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25. Dice, todo aquel que lucha o compite, eso quiere decir lucha o compite, de todo se abstiene o se disciplina, a eso se refiere. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una corona incorruptible, que eso no lo valoramos muchas veces. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no como que no tengo una meta a donde llegar. 27, sino que golpeo mi cuerpo, como diciéndole, oye, sujétate, no seas guiado por las emociones o por la carne, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea, escuche bien, que habiendo sido heraldo para muchos, o sea, anunciándole a otros el Evangelio, yo mismo venga a ser eliminado o descalificado. No es poca cosa. No es poca cosa. Qué interesante esto. Muchas veces, a veces queremos escalar muy rápido y el Señor no nos deja. No nos deja porque ¿sabe qué? Porque a veces se confunde unción con carisma. El carisma, yo puedo ser simpático, agradable, chistoso, aparentemente alegre, pero cuando me enojo soy como una dinamita. O me ofendo con facilidad. Y resulta que si yo tengo un grupo que estoy discipulando y alguien no hace las cosas como yo quiero y me enfado y hago un show, toda esa gente se va a perder. Entonces por eso a veces Dios no nos deja estar un poco más arriba en un liderazgo con más gente, simplemente porque no estamos todavía preparados para asumir la responsabilidad de tener un grupo de discípulos, porque ellos nos miran a nosotros. Y ellos, por eso te decía que ante tan nube de testigos, ¿sí? ¿Te acuerdas de esa palabra? Hebreos capítulo 12. En Hebreos, claro, 12:1 dice que ante tan nube de testigos, despojémonos de todo pecado y que nos asedia, de todo pecado que nos asedia y del peso. Y de todo peso, claro, porque este es un pecado que nos asedia en un mal carácter
un carácter rápido, de genio rápido, como decían, ¿no? Que estallamos, hace que incluso se pierdan grandes trabajos, grandes posiciones, grandes matrimonios, y así vaya sumando. Entonces, tenemos que tener pruebas, procesos, porque Totalmente. esos son los que nos van madurando. Otra característica. Hay personas que no resisten se van. Lo malo es que se van del Señor, se van de la iglesia, pero van a seguir igual en todas partes por eso, porque no entienden la forma y el trabajo. Sí, en alguna parte. Otra característica, yo creo que estamos terminando con esto y lo vamos a dejar para seguir la próxima semana. Otra característica que se ve en el carácter maduro, carácter maduro, es la prueba de la fidelidad. 1 Corintios 4, 1 y 2, 1 Corintios 4, 1 y 2, dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Versículo 2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Es un requerimiento. La fidelidad es una de las virtudes más importantes en un siervo de Dios, juntamente con la obediencia. Es la que engrandece a un hombre o a una mujer delante de los ojos del Señor. Dios escoge a los líderes basándose en la fidelidad y no en los dones. Ahora, ¿qué es lo que es un siervo fiel? Siervo, sierva fiel. Es uno que hace su trabajo de continuo, sin dejarlo tirado, sin desmayar, que es confiable, digno de confianza, de quien se puede depender y descansar. Uno que no deja inconclusa una tarea que se le ha encomendado. Y eso tiene que ver en todo. Trabajo, iglesia, matrimonio. Hay muchas personas que reciben la oportunidad para servir en cualquier área de una iglesia, que cuando viene la presión o la crisis o problemas personales, abandonan su posición de servicio, y eso Dios lo ve como una infidelidad o como una inmadurez. Porque muchas veces hemos tenido que nosotros vivir situaciones difíciles, pero tenemos que, es como decir, el show debe continuar, o sea, la obra de Dios debe continuar. Muchas veces nosotros tenemos que ser firmes de carácter. El problema es que si no tenemos este trabajo de carácter, de madurez, de las pruebas, de resiliencia, nos vamos a venir abajo con todo y vamos a estar meses sin salir de la cueva, igual que Elías. Entonces, la fidelidad se mantiene en el reino de dos formas: para con Dios y para con los líderes que están sobre nosotros. O sea, la fidelidad se prueba de dos formas: para con Dios y para con los líderes. Tenemos que ser fieles a Dios para poder ser fieles a las demás personas. La otra característica es ser leal. Y con esto yo creo que vamos a estar terminando. ¿Qué es ser leal, pastora? ¿Qué es ser leal? Ser leal es una persona incapaz de traicionar o engañar a la persona que lo ayuda, porque está comprometida con la persona que le dio el trabajo, aunque la oferta en otro lugar sea aparentemente buena o mejor. Y eso no necesita mucha explicación. La lealtad es una de las claves que se necesitan para que Dios pueda depositar en nuestra mano los dones requeridos para ejercer su autoridad. En el libro de Lucas, en el capítulo 22-28, dice así, Lucas 22-28, dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Tal vez lo que eso, ¿eh? Sí, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y ¿lo dejamos hasta aquí o qué? Sí, yo creo. O da esto que es fundamental. En Samuel, 2 de Samuel, con esto sí que terminamos, 17-25, porque estamos hablando de lealtad y estamos hablando de fidelidad. En 2 de Samuel hay un caso importante, 2 de Samuel 17-25. Fíjese que se menciona un siervo llamado Amasa. Amasa era muy fiel en su trabajo. Escuche bien lo que voy a decir porque es tremendamente potente. Amasa era muy fiel en su trabajo como general de ejército de David. Siempre estaba temprano, hacía su trabajo de continuo, preparaba el armamento todos los días, adiestraba a los soldados fielmente y nunca le dejó el trabajo botado a David. Era fiel. Era fiel.
pero no era leal. ¡Wow! ¿No es lo mismo, pastor, fidelidad que leal? No, no es lo mismo. Él fue fiel hasta ahí, pero no leal. Porque cuando sonó la trompeta de la rebelión, él fue el primero en salir corriendo y enseguida se convirtió en el jefe de los ejércitos de Absalón, el hijo de David, que se levantó en rebelión contra el padre. Por eso el espíritu de Absalón lo nombramos muchas veces. Ha sido interesante todo esto. Yo no sé allá... Entonces, la pregunta que... Perdona, pastora, la pregunta para dejarla votando ahí, porque así terminaba esto. Entonces, para saber si somos confiables o no, hágase las siguientes preguntas. Y esto es para todos ustedes. ¿Soy confiable yo? ¿Mi pastor, mi líder, pueden descansar en mí? ¿Soy alguien del cual se puede depender? ¿Me pueden dejar solo o sola? ¿A cargo? ¿Soy una hija o hijo de Dios fiel? ¿Dentro de mi carácter está la fidelidad y la lealtad? ¿Has dejado alguna vez el trabajo que te asignaron por presión de la gente? ¿Cómo ha sido la fidelidad y la lealtad con el hombre de Dios? En tu caso, ¿has tenido pensamiento y deseo en tu corazón de querer irte de la iglesia cuando has tenido problemas con alguien, a pesar de llevarte bien con tu pastor? Porque hay gente que se ha ido porque ha peleado con otro y nos ha dejado a nosotros tirados y hemos dado la vida por ello. Una persona fiel y leal es aquella persona confiable que no abandona ni traiciona. Y esperamos que nosotros en esta palabra hayamos entregado más luz, más herramientas y para seguir sabiendo, entendiendo quién es un hijo maduro, ¿verdad? Así que... espero que le haya gustado, espero que haya recapacitado, que haya hecho una introspección, para meditar, evaluar, una evaluación de dónde estamos. De dónde estamos, pero también yo quiero darle ahí una palabra de ánimo para que no queden así como, ay Dios mío, estoy haciéndome la introspección. Quiero decirle que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor es nuestro guía, pero también es nuestra fuerza, es nuestro pronto auxilio. Él es el que forma un escudo alrededor nuestro y el que levanta nuestra cabeza, el que nos capacita para la batalla, el que nos da la vida diariamente. Y en eso tenemos que ser agradecidos, tenemos que tener esa fe que no se derriba, que no se muta, que no se cambia porque las cosas no funcionan. Voy a hacer una aclaración porque la hermana Milagro dice una cosa y yo fui fiel, dice, ¿sí?, en el trabajo por seguir los lineamientos correctos. Bueno, hay en el sentido de que si te están haciendo un abuso, de acuerdo a abuso, porque una cosa es que uno puede tener un jefe pesado, pero si te están llevando a hacer cosas que no convienen, o sea... No, claro, pero si todos tenemos ahí, ¿cuánto se llama inteligencia emocional también? Claro. Para entender de que no voy a ser fiel, no es que yo sea infiel a una persona que me está maltratando, o en un trabajo donde me están... es que es diferente cuando a ti te bullying. están formando y te están confrontando con tus debilidades y que tú te vayas porque, no soportaste que te dijeran esas cosas, a que realmente hay un jefe que sea maltratador, una persona... Es que aquí no estamos hablando de que usted renuncie a sus principios. No. Menos los principios que Dios le ha enseñado. Así que si en su trabajo lo despidieron por seguir sus principios, Dios le abrirá la puerta en cosas mejores. Así que usted en ese sentido tiene que entender que lo que estamos enseñando no lo estamos llevando al extremo de que usted sea abusado. Todo lo contrario, al ser una persona madura y al ser una persona con una madurez también intelectual y emocional, usted sabe dónde tiene que estar, sabe cómo se tiene que comportar y hasta dónde usted puede soportar. Padre, si quiere, te damos gracias. Por favor. No, sí. Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Gracias por la vida, gracias, Señor, porque respiramos, gracias por lo que tú nos das, gracias por conocerte, gracias por la oportunidad que nos das diariamente, Dios mío, de entender más tu propósito con nosotros. Gracias, Señor, por todo aquello que podemos ver, que podemos oír,
Señor, que podemos hablar, que podemos abrazar, Dios mío, que tuvimos tanto tiempo sin podernos abrazar y hoy día podemos abrazarnos. No nos permitas, Dios mío, que nos olvidemos, Padre, de lo que no teníamos y que hoy día poseemos, Señor. Bendice a cada familia. Sí, amén. Cada persona que está, Señor, en esta red, Dios mío, bendice, Señor, a cada persona, bendice trabajo, Señor, cada enfermo que está ahí en su lecho de enfermo, Padre, envía a tus ángeles de sanidad para que sanen, se levanten de sus lechos, glorifiquen tu nombre, Señor. Glorifícate, Señor, en aquellos que necesitan su trabajo. Abre puertas de trabajo. Señor, tú eres el que pone el pan en nuestra mesa. No ha faltado, Dios mío. Que tu misericordia se extienda, Dios mío. Envía cuervos a aquellos hogares donde está faltando su pan, Señor. Dios mío, porque yo sé que tú eres, Señor, un Dios de todo milagro. Amén. Hemos visto tus milagros diariamente a través de nuestras vidas, Señor. Hemos visto, Padre Santo, el cielo, Padre mío, hecho real aquí en la tierra. Así que hágase tu voluntad, Dios mío, con cada hijo tuyo, así como en el cielo, Señor, aquí en la tierra. Gracias por tu consejo, gracias por tu palabra. Nos esforzaremos para ser mejores hijos, Señor. Eso es verdad, porque el espíritu tuyo está en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, y en ese espíritu nos levantaremos para glorificar tu nombre y que la iglesia sea una iglesia, Señor, que haga transformación y que traiga luz y amor a las naciones. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga. A todos ustedes. Sí, anunciar que el viernes hay oración, como siempre, y así que para que estemos preparados, un bonito tiempo, y el domingo nos vemos como siempre a las 10:30. Invite a alguien, comparta también las palabras que nosotros enseñamos, compártalas, háblele a otra persona, ponga sus comentarios de esto que el día recibió, porque eso nos hace bien, nos va guiando si está llegando, no está llegando, si le gustó, no le gustó, porque siempre esto trae confrontación. A veces no se entiende lo que queremos decir y otras veces sí. Entonces, cualquier duda que tenga usted, escríbanos, o el domingo o el viernes nos habla, para que nosotros se lo aclaremos. Amén. Bueno, queremos decirle que los amamos. Mi amor, estoy como muy serio. ¿Estoy muy serio? Sí, está muy serio. Así que denme un beso para que se le quite lo serio. Un besito a todos ustedes. Les bendecimos, les amamos con todo nuestro corazón. Y nos vemos pronto en una oración poderosa. Así que, grandes bendiciones. Que Dios les bendiga. Lo mejor está por venir. Está por venir. ¿Dónde se para esto?